Hola queridos amigos, les damos la bienvenida aquí en un nuevo día, un nuevo episodio de Real Miami. El invitado de hoy, bueno, prepárense porque van a aprender un montón. El día de hoy yo me siento muy complacida porque además había escuchado muchísimo de él. He querido participar en sus conferencias, pero no he coincidido y hoy lo tengo aquí en vivo y en directo para hacerle todas esas preguntas que tú también te vas que vas a disfrutar de todo este conocimiento, de toda esta experiencia. Y bueno, quiero presentarles a alguien que no solamente tiene un corazón humano, sino que además te puede ayudar a conseguir ese sueño que está allí dándole vueltas y que no sabes cómo hacer. Y que muchas veces tienes el talento, tienes el conocimiento, pero te falta esa herramienta. Así que quiero presentarte y darle la bienvenida a Luis Piñate. Hola, Gracias, Luis. gracias, un placer. ¡Wow! ¡Qué Gracias. orgullo! Por fin en casa. Así que, bueno, yo sé que él tiene una agenda súper ocupada. Hoy fue un huequito que se abrió, así que vamos a sacarle el jugo a esta entrevista. Luis, cuéntanos qué estás haciendo actualmente. No sé ni por dónde empezar porque hay tanta información. Sé que eres un mentor muy conocido, muy buscado, haces conferencias internacionalmente, vienes de una formación de los mejores coaching, como Tony Robbins, como Robert Kiyosaki, como todas estas personas que te han mostrado el camino, ¿verdad? Para tú explotar tu talento y poder ayudar a todos esos emprendedores, a todos esos ejecutivos, empresarios que están ahí sedientos de tu conocimiento. ¿Cómo podríamos empezar esto y que tú nos digas de qué forma se puede ayudar a alguien que está en este momento con mucho talento, con muchas ganas de emprender, pero que no sabe dar el primer paso? Perfecto. Me la pusiste difícil. Me la pusiste difícil, pero mira, yo creo que el mensaje que yo traigo es un mensaje principalmente de mi experiencia personal. Y por ahí comienza todo. De haber sido un ejecutivo muy exitoso, internacional, viajado por todo el mundo, en algún momento que quise salir de ese círculo, decía, pero ¿qué más vas a hacer? Si tú no sabes hacer más nada. ¿Qué Wow. otra cosa puedes hacer si tienes 25 años haciendo esto? Quédate tranquilo. Y esa experiencia de decir, bueno, es verdad, quédate tranquilo, todo el mundo tiene problemas, tengo que regresar a donde estaba. Pero llega un momento en que yo creo que el universo se confabula a que las cosas tienen que cambiar, como que ya ese ciclo estaba terminado. Uh-huh. Y cuando me encontré en esta nueva situación, yo decía, bueno, de nuevo, ¿qué puedo hacer? Puedo ser consultor, otra vez en mercadeo y ventas Sí. internacionales, ¿qué más puedo hacer? Y ahí me di cuenta, me di un espacio de tiempo para crecer, para tal vez descubrir dentro de mí muchas cosas que yo no le prestaba atención. Si yo tal vez sentado en mi oficina me hubieses preguntado, Luis, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿A qué te dedicas? Te hubiese dicho, este no es el momento para hablar tonterías. Mi propósito es cerrar todos estos negocios que necesito cerrar para tener un bono a final del año que sea importante para mí. Pero luego el tiempo también, y creo que la edad también te lleva a entender que somos mucho más que eso. Y entonces me di ese espacio de tiempo para descubrirlo. Me entrené con muchísima gente, estudié muchísimas cosas que no tenían nada que ver conmigo, programación neurolingüística, neurociencia. Me entrené con un budista para entender cómo cambiar Wow. mi mindset. Mi mindset siempre fue saboteador. Aún en las mejores posiciones que tenía, mi mindset siempre estaba como que, El programa, ¿no? sí, Un poco el programa ahí saboteador. saboteando. Y cuando descubrí que alguien me ayudó a cambiar eso y que mi mente podía ser un aliado, yo dije, esto es muy poderoso. Entonces, en algún momento dije, yo tengo que combinar esta experiencia de negocios con todo esto que aprendí de manejar personas, de entender que las personas sepan. Y creé una mentoría que inicialmente fui a un banco aquí en Miami y le dije a la head de recursos humanos, dame 2 personas que tú sientas que estás a punto de despedirlas. Y si en 6 meses no están produciendo lo que tú esperas, no tienes que pagarme nada. Solamente quiero probar que esto funciona. Y funcionó de maravilla. Wow. Entonces dije, es importante poder alinear tus objetivos personales con los de la compañía, tener el mindset correcto, desarrollar grit,
que es como la garra, la ambición para alcanzar las cosas, tener claro en qué eres bueno, tener clarísimo en qué eres bueno y dónde tienes las diferencias, y dónde no, dónde eres parte del montón y dónde no. Y por ahí comenzó toda esta carrera de desarrollo, de estudio de éxito, de estudio de variables de monetización. Y en este momento lo que hago es ayudar a ejecutivos, a profesionales, a emprendedores, a que entiendan cuál es primero su manera de monetización más efectiva. A que entiendan que somos una combinación de nuestros conocimientos, nuestras experiencias y nuestras habilidades. Y que cuando logras combinar esas y llegas a algo que yo llamo el área de expertise, es un área donde solamente estás tú. Y ahí la competencia es mínima. Porque alguien que haya tenido tu experiencia de vida más tus conocimientos y esa habilidad que siempre has tenido desde niña, algo que siempre has hecho bien, cuando entras en esa área ya eres única. Y cuando eres única, logras añadir un valor muy importante y el dinero te persigue, porque es que nadie lo hace como Luis, tú. ¿y qué tiene que ver si la persona es buena persona o mala persona? La verdad es que no tiene mucho que ver. ¿Verdad? No tiene La verdad mucho no que tiene ver. mucho que ver. Porque a veces las personas, yo estoy haciendo la cosa bien, yo soy una buena persona, yo me comporto de buena manera, pero si no tiene estas habilidades desarrolladas, es probable que no tenga éxito. Seguro, tiene mucho que ver con conocerte a ti. Como te decía, en ese espacio como de 7 años que yo le dediqué a prestarme atención a mí. Oye, fue bastante Fue tiempo. bastante tiempo. Descubrí mil cosas. Si tú me hubieses dicho, Luis, hay la posibilidad de que tú escribas un libro y que se convierta en una serie de Netflix. Imposible. Primero, ¿de qué voy a escribir un libro? Y segundo, ¿cómo va a llegar eso a Netflix? Y sucedió. Me hubieses dicho, Luis, ¿tú tienes algo dentro de tu conocimiento que tú pudieses convertir en una metodología? No creo que hago nada que sea tan loco como para convertirlo en una metodología. Y lo hice. Entonces, es necesario que tú te conozcas a ti mismo primero. Sí. Que logres entender cuáles son el millón de variables que te hacen diferente. Entender primero también tu objetivo principal en la vida, cuál es tu propósito. Claro. ¿Qué hace? Y ese stop que tuviste, donde dijiste, ya yo no quiero, necesito un cambio, pero no sabías por dónde iba a comenzar ese cambio, ¿tuvo que ver con algún quiebre emocional? ¿Te pasó algo en tu vida personal? ¿O te vino de la nada? ¿Fue un día que te paraste y dijiste, ya yo no quiero seguir en lo mismo? O sea, ¿qué hizo que eso pasara? Bueno, en mi caso particular, yo trabajaba para una compañía que era una fusión entre una compañía venezolana y una compañía australiana, la compañía de minas más grande del mundo. Y en el 2007, el gobierno venezolano expropió todas las plantas que teníamos en Venezuela. Y la compañía australiana se queda como bueno, ya ese negocio se acabó. Claro. Podríamos conseguirte trabajo en alguno de los países donde tenemos nosotros oficinas, pero bueno, tú nos dirás a dónde te quieres ir. Le dije, no. Yo me he dado cuenta que tengo gran parte del tiempo dedicado a mi familia. Sabes, le he dedicado muy poco tiempo a lo largo de todos estos años. Y quisiera más bien dedicarme a ellos. Y voy a montar una consultoría. Como consultor, tuve mucho trabajo, pero al darme cuenta de que cada tema de consultoría que me traían, cuando yo buscaba cómo se generó ese problema. Hay un problema en ventas. ¿Cómo se generó? Al final eran personas. Hay un problema en producción. Cuando buscaba cómo se empezó a generar, es personas. O sea que siempre es personas. Nosotros somos la causa y la razón por la que las compañías son exitosas y no son. Eso de que dice que bueno, cualquier persona es sustituible, no es tan cierto, porque nosotros impactamos definitivamente los resultados. Y que tengas un director de ventas que no entienda la estrategia, o que no la comunique bien, a lo mejor no te das cuenta en el primer mes, pero 6 meses después te das cuenta. O sea que la inteligencia artificial no va jamás a sustituir al ser humano. Nunca. Qué bueno escucharlo. Escuchen lo que está diciendo Luis. Hay procesos que sí, y parte de lo que tienes que entender, de saber de lo que haces, ¿no? Cualquier cosa dentro de lo que tú haces que sea monótono y repetitivo será sustituido en cualquier momento. Si lo que tú haces incluye un proceso de análisis, de toma de decisiones, de, ¿cómo se llama? De reunión, de creación de equipos, de unir partes diferentes,
eso será muy difícil que sea tomado por la inteligencia artificial. Pero volviendo a tu tema, es importante conocerte a ti. Y lo que me llevó a esa situación fue este tema en el que me vi obligado y como consultor decía, bueno, si siempre es gente, yo necesito estudiar cómo lidiar con gente. Sí, pero Luis, no nos enseñan eso. No nos enseñan desde niños a conocernos, a cuidarnos. Por el contrario, siempre es hacia afuera, hacia cuida a tu hermanito, cuida a tu hermanita, cuida a tu mamá. O sea, siempre nos han enseñado a que la otra persona es más importante, a que conocer. O sea, yo te digo, yo tengo 4 hijos varones y yo sé exactamente sus gustos, sé lo que le apetece, el clima. Pero llegó un momento que yo decía, ¿y a mí qué me gusta? O sea, cuando yo voy a cocinar algo, yo sé que puedo aportarle a mis hijos, pero empezó una época donde yo decía, pero yo no sé o sea, me quedé sola en la casa por un tiempo y yo iba al supermercado y no sabía qué comprar. Algo tan sencillo porque yo no sabía qué me gustaba. Yo compraba todo en función a los gustos de mis seres queridos, de los demás, y comía de lo que era para ellos un gusto. Pero, ¿qué me gustaba a mí? Eso fue algo tan sencillo. Entonces, eso que tú estás proponiendo de conocerse a sí mismo es una labor muy importante. ¿Cómo lo implementas tú en tus clientes? ¿Cómo das ese primer paso? Porque imagínate una persona de 40, 50, 60 años que nunca ha escuchado y que, mira, pero tú te conoces. Mira, claro que sí. O sea, primero como que, claro que sí me conozco, pero ¿cómo haces tú para que esa persona vea la importancia de conocernos a nosotros mismos? Bueno, es que es tan importante. De nuevo, todo esto nace de mi experiencia. Llegó un punto en el que yo ni siquiera sabía qué podía hacer. Y pensé que lo único que podía hacer era, bueno, mercadeo y ventas, ¿qué más? Y cuando empecé a descubrirme, primero entender cuál es mi propósito. Yo creo que todo el mundo debe estar clarísimo en cuál es su propósito. Todos tenemos un propósito diferente. Y cuando conectas con esa Y cuando energía, dices propósito, ¿qué es el propósito para la que te está escuchando, el que te está escuchando y que, bueno, él está hablando de propósito? ¿Qué es un propósito? Bueno, te doy la fórmula del propósito. Propósito es aquello que haces mejor que el promedio de la gente. Todos hacemos cosas en promedio, hacemos 1 o 2 cosas peor que el promedio, pero también hacemos algo siempre mejor que el promedio de la gente. Tal vez eres disciplinada, o eres bien estructurada, o sabes negociar, o sabes comunicar, o sabes alegrar el ambiente. ¿Qué has hecho desde niña que siempre ha sido mejor que el promedio? Cuando eso además le sumas pasión, es decir, te apasiona tanto que lo podrías hacer aún sin dinero. Sí, gratis, o sea, dígame que lo hago gratis. Exacto, y además le sumas también tus valores como persona. Dice, todo esto está alineado. Valores, pasión y esa habilidad que tengo desde niño, eso es lo que de alguna manera conforma tu propósito. Entonces, entender cuál es tu propósito es súper importante porque nosotros vivimos, gran parte de nosotros vive persiguiendo el dinero, haciendo lo que sea. Y dentro de las estadísticas que yo menciono en el libro, es increíble, pero 90% de la población trabaja en cosas que no tienen nada que ver con su vocación, con lo que de verdad son. Que no quiere. No solamente eso, 50% de la población trabaja en cosas para las que nunca se preparó. Soy contador, pero alguien me vino a decir que por qué no construíamos casa y me puse a construir casa. O estudié para ser abogado y al final del día me convertí en realtor. Entonces dices, bueno, pero ¿qué tal si hubieses descubierto que ser realtor y el real estate era de verdad tu naturaleza y lo hubieses invertido desde hace tiempo y no hubieses perdido 4 años en una universidad estudiando Derecho? Exacto. ¿Qué sería de ti en este momento? Entonces, entender eso creo que es fundamental. Yo empiezo con mis clientes por entender eso, cuál es tu propósito y en qué te diferencias, en qué eres mejor que el promedio de la gente. Y luego nos vamos a entender cómo monetizar eso. Porque suena muy bonito que mi propósito es uno, pero si eso no me trae dinero, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo monetizarlo? Es tal vez uno de los ejercicios más maravillosos que yo puedo hacer con alguien, porque es entender dentro de tus conocimientos cuáles conocimientos son commodities que tiene todo el mundo y cuáles son conocimientos que solamente tú tienes o que te diferencian de gran parte de la gente. Dime un conocimiento que tú sepas que te hace diferente, que tu hermana no lo tiene o tus amigas no lo tienen. La comunicación. Sí. Me gusta comunicar, me gusta conversar, me gusta compartir. Perfecto. Entonces vamos a sumar por ahí. Imagínate que esa es una pelota que tú tienes. Okay. Vamos a ponerla por una esquina por aquí.
Ahora vamos a buscar otra pelota, que son las experiencias. Dime qué experiencia has vivido tú. Puede ser positiva o negativa, que te cambió la vida. Que a partir de ese momento tú piensas diferente, reaccionas diferente, y si conoces a alguien que va a pasar o está pasando por esa situación, podrías ayudar. Mis divorcios. Entonces, si alguien está por pasar por un divorcio, tú seguramente Divorcio podrías... con hijos, porque es un tema. Ok. Entonces, Es alguien un por tema esa que es muy situación... vulnerable y que te mueve mucho y que te hace crecer, pero también te hace sufrir y también está implícito muchas cosas. Entonces tienes un tema de experiencia en situaciones familiares complicadas por las que has pasado, y que tú tienes esa experiencia que podrías ayudar a alguien que no Sí, quisiera pasar por ahí, o que si ya está ahí, quisiera que saliera lo antes posible. sí. Ok. Tienes la pelota del conocimiento, tienes la pelota de la experiencia, ahora esa habilidad. ¿Qué es eso por lo que la gente te reconoce toda la vida? Tu familia, tus amigos dicen, es que Por Marlene es la mi mejor. resiliencia, por mi alegría, siempre me está pasando un terremoto por encima y yo y que vamos a buscarle el lado bueno, vamos a buscarle el lado positivo, esto se puede arreglar, esto tiene solución, mientras hay vida hay solución. Esa actitud de que lo podemos arreglar, de que la vida es bonita, de que la vida es hermosa. Ok, entonces sumamos a resiliencia, comunicación y experiencia con situaciones familiares complejas. Y por último sería el área de aplicación. ¿En qué área sientes tú que eres mejor? Digamos, imagínate diferentes posiciones para que sea sencillo. Imagínate una compañía que te pone en un área creativa, te pone en un área operativa, te pone en un área de negociación, de atención al cliente, o en qué área sientes tú que tú podrías aplicar esa experiencia, ese conocimiento, esa habilidad de manera más efectiva. Pienso que en la parte donde me conecto con otros seres humanos, en la empatía, en los recursos humanos, en la parte más humana, porque tiendo a ponerme en la situación de la otra persona. Perfecto. Entonces, con eso conformamos tu área de expertise. Es decir, cualquier cosa que esté alineada con comunicación, con familia, con Alegría. resiliencia, y además con conectar con personas, ahí tienes muy poca competencia. Porque sí, es posible que haya gente que haya pasado por divorcios también con familia, pero que al mismo tiempo sean buenas comunicadoras y tengan la experiencia que tienes tú. No, y estén alegres. A esos Y que hombres al los mismo amo, tiempo, los adoro. ajá, O sea, les estoy súper agradecida. O sea, no correcto. tengo resentimiento. Porque muchas veces quedamos con eso y no es que en un principio no lo llegué a tener. Sí, pero yo dije, no quiero vivir con esto. Yo quiero salir de esta Claro, te hace daño a situación. ti, claro. Me hace daño a mí, hace daño a mis seres queridos. Yo quiero transformar esto en algo bueno, en que esto sea algo que yo pueda ayudar a otras personas o que esas personas, yo pueda tener ese momento de gratitud, Claro. ¿no? Y no estar ahí, no, porque no, yo ya no pienso así. No, sí pensé, sí pasé por ahí, pero Claro. ya no estoy ahí. Bueno, pero eso es parte de la experiencia, Sí. de cómo ayudar a las personas a que no se queden ancladas ahí. Sí. Entonces, dentro de esta área de expertise que tú tienes, ¿cuántas maneras de monetización existen que correlacionen comunicación con resiliencia, con experiencia de familia y con conectar con personas? Ahí comenzamos a crear múltiples proyectos. Ay, me faltó decirte algo, Luis. Ah, Yo quería ser arquitecto. Antes de ser actriz, imagínate. yo quería ser arquitecto. Yo soñaba con dibujar casas y bueno, por eso saco mi licencia de real estate, porque sueño, miro las casas y quiero que todo el mundo se compre una casa y que se ponga feliz y que yo le diga, toma tu llave y que la persona entre con su familia. O sea, fíjate cómo todo con el tiempo se va uniendo. O sea, yo que me voy a imaginar que la licencia de real estate, yo decía, no, eso está lejísimo de mí. Pero cuando empecé a ver lo que me motivaba de poder complacer a alguien que tenga su primera propiedad o su segunda o su tercera y que una mujer soltera con niños y que a lo mejor no haya tenido la oportunidad de tener su casa y que yo la pueda ayudar, la pueda asesorar. Entonces me encanta. Al final terminas haciendo algo que está alineado con tu propósito. O sea, a veces te das cuenta y dices, bueno, a lo mejor mi actuación
fue un momento particular de mi vida en lo que me llamó la atención, pero eso definitivamente era simplemente una parte de mi vida. Y Sí, por eso, me ayuda a desarrollar la comunicación. correcto. Pero entonces, fíjate lo interesante de esto. Nosotros terminamos de alguna manera haciendo cosas con la intención de cuando tenga dinero podré hacer lo que me quiero, a lo que me gustaría de verdad. Tal vez en tu caso acumulo esta experiencia, acumulo dinero, acumulo vida, experiencia para después poder dedicarme Sí, a hacerle los sueños realidad a la gente, a dibujar la casa, a a visualizar visualizar una las familia. opciones que tienen. Y eso es efectivamente lo que estamos ahora. Entonces, imagínate que nosotros pudiésemos, eso es tan importante que si nosotros podemos ayudar a los jóvenes a entender esa visión desde mucho antes, entonces invierten su tiempo, su dinero, su esfuerzo en un área en la que saben que son diferentes, en vez de Claro, hacerlo en un área en la que son más de lo mismo, claro. solo por perseguir el dinero. Una de las cosas que yo aprendí de los Me encanta. budistas, Ay, ustedes vieron, no, lo hizo así en 3 minutos, súper rápido. Imagínense estar con este señor por 3 meses. No, 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 yo me hago millonaria contigo. O sea, a los 3 meses yo salgo millonaria de estarme mentoreando contigo, bueno, de hacer una mentoría nosotros lo contigo. que hacemos es, después que analizamos esas 20 opciones de monetización, entonces ahora vamos a filtrarlas. Esas 20, ¿cuáles de verdad están alineadas con tu propósito? Bueno, hay 10 nada más que están alineadas con mi propósito, que ya lo descubrimos. Ahora, esas 10 que están alineadas con tu propósito, ¿cuántas están alineadas con tu razón por qué? Si no existe una razón por qué poderosa para que te conviertas en esa persona, las posibilidades de que suceda son muy bajas. Entonces, ¿por qué de verdad existe una posibilidad de que yo me convierta en la asesora del real estate más grande del sur de la Florida? Si la razón no está, la razón imagínate que es el motor, Ok. el que te va a despertar, el que te sientes mal y te vas a parar igual, el que las cosas se complican y tú vas a estar ahí otra vez. Si ese motor no está, en el primer obstáculo, en la primera dificultad te caes. Entonces, después que analizamos las 10 opciones, ¿Y ese motor es externo, es interno? es totalmente interno. O sea, que la motivación y eso que hablamos de Motivación, no. háblanos entre la motivación y ese sentimiento, ese motor real que viene por dentro del que estás hablando. Bueno, fíjate, la motivación es importante porque es como la que enciende la llama, pero la motivación no concluye nada, nunca. Entonces, Ay, Dios, y yo que hago tantas cosas de motivación. a veces buscas motivación porque necesitas la inspiración para hacer algo, pero eso nunca concluye nada. Después de Se la va como motivación, claro, tú vas y desvaneciendo. es típico de que vamos y gastamos dinero y escuchamos un speaker motivacional que seguramente ha pasado por una situación súper compleja. Sí, te inspira y sale. Y entonces ves al hombre que le faltan los dos brazos, las dos piernas, y se casó y es dueño de una compañía y tiene 5 hijos y dice, ¿y yo que tengo todo, por qué no lo he hecho? Mm. Entonces dice, eso efectivamente te motiva, pero luego vas, duermes en la misma cama, comes la misma comida, tienes los mismos amigos y regresas otra vez a quien tú eres. Es parte del mismo ciclo, parte de la programación del subconsciente. Terminas otra vez en lo mismo. Entonces, el cambio tiene que hacerse en el subconsciente, en tu programación. Y eso no lo hace la motivación. Entonces, cuando se acaba la motivación, viene el willpower. El willpower es, ¿cómo se dice eso en español? El willpower como La la voluntad. voluntad. La voluntad. El poder Gracias. Sí, el poder de la voluntad. Entonces, la voluntad es un músculo. Que no es que tú naciste y tienes como que yo te diga, levanta aquí 1 libra o levanta 200 libras. Me dice, bueno, 1 libra lo levanto, pero 200 no. No. Si no has trabajado la voluntad a lo largo de tu vida, entonces también se quiebra. Porque tienes voluntad para bajar 2 kilos, pero no tienes voluntad para bajar 30 kilos. Para eso el esfuerzo es mucho más grande. Sí. Luego que se acaba la voluntad, terminas en disciplina. Y tal vez el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros hijos es disciplina. Que entiendan qué es lo que tienen que hacer a pesar de que el beneficio venga 3 meses después o 3 años después. Tengo que hacer esto hoy, aunque mi gratificación no es hoy, No, hoy. es dentro de 3 años. Pero entiendo que es lo que debo hacer. Y eso solamente te lo da la disciplina. Entonces, al final, lo que hace que las cosas sucedan no es la motivación,
es la disciplina. Porque es muy difícil mantenerse motivado por la misma situación en un periodo largo. Entonces, de alguna manera, por eso la importancia de desarrollar disciplina y disciplina y disciplina y ser disciplinado en las cosas que te hacen falta, porque es lo único que hace que las cosas concluyan. ¿Y cómo haces para dar ese paso? A la persona que no es disciplinada, no se lo enseñaron en su casa, no tuvo disciplina, fueron permisivos y de repente se encuentran contigo que tú les dices, bueno, necesito que te pongas disciplinado. Gran parte de lo que hace difícil mi trabajo es eso, que a veces conseguimos profesionales con una capacidad extraordinaria de hacer cosas, pero con una disciplina horrible, mínima, insatisfactoria, incapaz de llevarlos a ningún lado. Entonces, la disciplina, de nuevo, es un músculo. Se entrena. Claro, se entrena. Entonces hay que empezar a desarrollar disciplina con hábitos. Parte importante de lo que yo trabajo con mis clientes son hábitos, porque al final somos lo que hacemos. Claro. Entonces, ¿qué hábitos tienes? ¿Cuáles de esos hábitos son importantes y cuáles no? ¿Cuáles tienes que eliminar y cuáles tienes que incorporar nuevos? Y cómo la incorporación de esos hábitos va a hacer que tú empieces a desarrollar disciplina. Entonces, ¿es algo que puedes hacer solo? Creo que no. Yo creo que no. Creo que no, porque a mí me costó muchísimo y tuve que tener a alguien al lado por el cual yo fuese accountable, que fuese responsable. ¿Y te metiste en un lugar para irme para allá? No, ha sido la combinación de muchas cosas, Mira, trabajar con budistas me dio una visión completamente diferente a lo que yo tenía. Aprender cómo funciona el cerebro y que el cerebro es esencialmente negativo a través de mis estudios de neurociencia me llevó a entender 1.000.000 de otras cosas. Claro, porque el cerebro siempre está buscando que estés bien y siempre te está diciendo, eso da miedo, eso no lo hagas, claro. ¿Y para qué te vas a levantar tan temprano si puedes dormir 2 horitas más? ¿Verdad? Claro. Ese es el cerebro ahí cuidándote, aparentemente. Manteniéndote dentro de tu área de confort, de lo que es cómodo. Y dentro de esa área no existe crecimiento. Pero si no tienes... ¿Y cuánto tiempo te tardó ese proceso al que te diste cuenta, bueno, estoy en mi área de confort y pasé? O sea, porque tiene que haber como un switch, tiene que haber algo que pase y dije, mira, ya estoy en otro lugar. Sí, me tomó un par de años. Y es lo que yo trato de ayudar a las personas. Tú no tienes que pasar por lo que yo pasé. Eso es bueno. Eso Tú podrías vivir 7 años y vivir lo mismo que me pasó a mí. Yo te puedo dar los nombres de todo lo que hice. Ahora, si tú pasas 3 meses conmigo, yo te aseguro que te vas a llevar toda la información que yo tengo. Y ese termina siendo mi objetivo. Mi objetivo es cómo transfiero toda esta experiencia de negocio. Y tal vez lo que yo hago que no hace más nadie. Tal vez lo que me diferencia a mí. Que yo traigo una experiencia de negocios y de monetización de ideas, combinado con una experiencia de crecimiento personal, que las dos son las que hacen que esto sea imparable. Claro, esa combinación única que lograste porque conectar. Tú puedes asesorarte con cualquier persona en términos de negocio, y está bien, y seguramente te podrán ayudar, pero ¿cómo sabes que ese negocio esencialmente está conectado contigo? Si no te conoces tú. ¿Cómo sabes que tienes la resiliencia, persistencia, pasión y el coraje para que esto funcione? ¿Cómo lo desarrollas? Si no lo tienes, ¿cómo desarrollas la disciplina? ¿Cómo te conoces a ti y sabes en principio tus emociones? Nunca nadie nos ha enseñado sobre emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que yo constantemente estoy viviendo y si esas emociones apoyan o no apoyan las cosas que yo quiero hacer? Entonces, esta área de crecimiento personal es tan importante como esta de negocio. Y la combinación de las dos es la que hace que esto sea exitoso. Y yo me siento muy orgulloso en decir que yo no tengo un solo cliente que haya sido fallado, pues que haya fracasado. No tengo uno solo, con más de 500 personas que han trabajado conmigo. Y la razón fundamental es muy sencilla. Yo jamás voy a comprometerme a trabajar contigo en una idea de monetización para la cual tú no estés 1.000.000% apasionado. Este trabajo puede que tome unas semanas más, pero cuando lo consigamos, me vas a decir, esto es exactamente lo que yo quería. Ahora tengo, y la conclusión de mis clientes normalmente es, ahora tengo la claridad para saber lo que quiero hacer el resto de mi vida y cómo hacerlo.
Entonces, eso es fundamental. Y mientras antes lo logres descubrir, pues llevas una vida mucho más exitosa. Bueno, no sabes, tú estás, bueno, poniendo música para mis oídos, porque de verdad que es muy alentador escucharte y ver la cantidad de personas que has ayudado y todo el montón por delante que está ahí esperando por esa asesoría, por esa guía, porque noto que es una combinación muy única. Y de qué manera tú haces, por lo menos en tus... que iba a decir una cosa y después me fui por otra. Hoy, tú sabes que yo soy Tauro, ¿no? Y me habían dicho que hoy era un súper día para mí. Y yo hoy, como te comenté antes, me levanté un poco como con el cuerpo así, yo cansada. Y yo, bueno, no me habían dicho que hoy era un súper día. Ya sé, ese era el súper día, ese era el súper momento. Gracias. Gracias por eso. Porque de verdad es súper alentador cuando tienes ganas de hacer un montón de cosas y tienes el rompecabezas todo disperso y decir, bueno, mira, 3 meses, 3 meses que te pongas disciplinado, que te focalices, te enfoques en algo que te va a repercutir el resto de tu vida, porque además hay personas que vienen años de años arrastrando una situación y no saben qué hacer y no encuentran ni siquiera la solución y dices, bueno, mira, son 3 meses, como dices tú, mira, fueron un montón de años que compactaste la información y el apoyo para que la persona, además tienes que sentirte súper, con mucha satisfacción el poder ayudar a esa gente. Profundamente. Satisfactorio todo este proceso. Cuando veo a las personas, esa misma satisfacción que tú dices, cuando alguien que no puede comprarse una casa o que pensaba que no podía, es lo mismo que siento yo cuando viene alguien, te cuento a alguien con el que trabajé esta mañana, un señor en Texas, que trabaja en construcción de toda la vida, pero construcción de aeropuertos. Entonces, cada proyecto es un multi-billion dollars. Y me dice, ya estoy agotado de esto. Que tengo que mudarme a cada ciudad donde voy a hacer mi proyecto. Wow. Mi esposa tuvo cáncer el año pasado, ya ella no quiere mudarse conmigo a ninguno de estos proyectos, ahora estoy solo. Yo escuché que tú me podías ayudar a monetizar algo diferente que me dé más flexibilidad para yo estar en mi casa. Bueno, vamos a sentarnos. Y en ese proceso de experimentación bueno, cuéntame qué es lo que has hecho, cuál es tu experiencia. Me dice, mi problema principal es que cuando llego a una ciudad y contratamos a gente que nos ayude en la construcción, ese entry level, ese primer constructor, las diferencias son muy grandes. Hay unos que saben leer planos, hay otros que no tienen idea, hay otros que saben de temas de seguridad, hay otros que no, el vocabulario que manejan técnico es diferente. Yo le digo, ¿y qué tal si nosotros logramos unificar a toda esa gente a un nivel mínimo? ¿Eso te ayudaría? Muchísimo. ¿Cuánto de los trabajos en construcción representan problemas que se generaron por esas discusiones? 10%. ¿Eso está documentado? Sí. Si nosotros logramos disminuir ese 10% a 5%, ¿cuánto significa eso? Millones de dólares. ¿Qué tal si nosotros creamos una certificación para constructores, para entry level construction, para que se reduzca ese porcentaje? Donde les vas a enseñar a leer planos, los temas de seguridad básicos, los temas de métrica básicos, que sea un tema relativamente sencillo, 10 horas de entrenamiento, le das una certificación que no les cueste mucho, $190, y que el que lo está contratando, si viene con la certificación, ya tiene una garantía de que este señor por lo menos maneja las cosas básicas. Eso se convirtió en un proyecto del que ya vendimos 600,000 certificaciones. ¿De verdad? Y que él en su vida se imaginó que esa experiencia podía ser monetizada de esa manera. Entonces, eso, la tranquilidad en la vida de él a partir de este momento es lo que para mí da una satisfacción gigantesca, porque él nunca hubiese conseguido esto por sí solo. Y a mí no se me hubiese ocurrido, porque no tengo nada que ver con construcción. Es simplemente la combinación de nosotros dos que hace que estas cosas surjan. Yo tengo cerca de 500 proyectos diferentes con todas las personas que han trabajado. Y eso es esencialmente lo que hace que esto sea satisfactorio para mí. Mira, ya yo siento ahí lo que la gente quiere. ¿Y que dónde conseguimos a Luis? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está la dirección? ¿Cuáles son sus redes? Porque eso es muy importante.
sobre todo lo que estás diciendo, y sé que hay tantas personas ahí que te van a contactar y que vas a poder tener la oportunidad de seguir ayudando. Yo creo que esa es una de las cosas más bellas de la vida, poder ayudar a los demás. Definitivamente. Como dices tú, no hay dinero que valga si tú no sientes que ahí está tu propósito, que ahí está tu pasión. Y cuando tú hablas, tus ojitos brillan así, se te nota la pasión con la que haces tu labor, ser un mentor y ser tan importante como tú y dar tantas conferencias a nivel internacional, pues me hace sentirme privilegiada, y que estés aquí en este espacio para mi comunidad y para que esa comunidad pueda aprender y seguir su camino a través de todo lo que tú puedes enseñarles. Entonces cuéntanos, háblanos un poquito de los libros. Yo veo ahí, yo he hecho ojito para los libros. Quiero saber de los libros. Cuéntales a toda la comunidad sobre tus redes. Igual aquí abajo Tom va a poner todo para que se quede allí y no sea que, ay, no, ahí lo vamos a poner todo bien especificado. Mira, bueno, por aquí tengo 3 de mis libros, tal vez. Ay, el primer libro es este, que lo llamé como que la corporación en español le pusimos la jungla corporativa. Porque mi idea con esto era, a veces estás en la universidad y dices, me encantaría trabajar para una corporación gigantesca de estas americanas. Y está muy bien, pero cuando estás trabajando entre la corporación americana dices, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y aquí yo le enseño a la gente todas las lecciones que yo aprendí de trabajar para grandes compañías, de aprender a no esperar que alguien venga a pasarte la mano, que alguien venga a enseñarte cómo se lo va a regalar a cómo mí. Mejorar tus... Mira, una de las lecciones, uno de los capítulos aquí habla de que nunca vas a ganar lo que te mereces. Y a veces eso nos crea una frustración tan grande porque dice, bueno, pero si yo tengo 3 años en esta compañía y acaba de entrar esta persona con menos años, con menos experiencia y gana más que yo, ¿cómo es esto posible? Entonces, nunca vas a ganar lo que te mereces, vas a ganar lo que aprendas a negociar. Ok, repíteme, por favor. Nunca vas a ganar lo que te mereces, vas a ganar lo que logres negociar. Okay. Entonces es... Lo que aprendas a negociar, lo que logres negociar. Claro, entonces les enseño desde cómo participar. Me parece tan absurdo de gente que dice, no, yo no hago eso porque no me pagan por eso. Cuando tienes la oportunidad de hacer algo por lo que no te están pagando, donde estás aprendiendo algo que te llevas contigo y que además puedes utilizar después esa cosa por la que no te pagan para negociar que te lo paguen después. Me parece absurdo. Y esos son el tipo de lecciones que tal vez no lo sabes y que te cuesta mucho tiempo aprenderlo. Y que a veces cuando ves a alguien en una compañía que dice, ¿por qué gana más? Bueno, porque es mejor negociador que tú. Se supo vender mejor que tú. Exactamente. Y no necesariamente es más talentoso, sino que se supo vender mejor. Simplemente se vendió mejor que tú. Mi segundo libro es que es el Gen Secreto del Éxito. Esto es un compendio. Ay, ese está buenísimo, nada más con el nombre. Esto es un compendio interesantísimo de los 8 atributos de éxito que son comunes de los últimos 90 años en todos los libros publicados por las mentes más brillantes de la historia. Pero esos 8 atributos comunicados a través de una historia. Son 8 caracteres y como ellos se conocen, terminan conociéndose en Canaima. Esto lo combinamos con una historia de Venezuela. Sí. Y que fue lo que hizo que algunos de estos 8 fuesen exitosos y cuáles no. Al leerte esto te estás leyendo 90 años de historia de éxito y estás aprendiendo cuáles de los atributos son los más importantes. Entonces, este es un libro que le tengo muchísimo cariño, además que lo hice con Abraham Pulido, que es un... Ay, lo conozco, sí, que le tengo muy querido cariño, Abraham Pulido. Y que su contribución fue súper importante. Y por último, él Monetiza quién eres. Ay, ese yo lo quiero. Bueno, yo lo quiero todo. Tú me trajiste todo, ahora me lo firmas. Es correcto. Pero Monetiza quién eres. A ver. Esto es esa parte de mi mentoría. Mira, pero y además es práctico. Sí, claro. Escribe los errores. Claro. No, yo empiezo hoy mismo. Eso es una parte importante de mi mentoría. Nosotros le dedicamos 2 o 3 semanas a esto que está aquí, a ese módulo de monetización. Entonces... ¿Y le incluyes reprogramación de la mente subconsciente? No.
Esto es solamente cómo entender. Pero a la mentoría en general, A la a la de mentoría los en 3 general, sí, meses, claro, sí. claro. A esa sí, le metes Eso sí. la, Esto sí. la epigenética y la reprogramación de la mente Todo, subconsciente. Bueno, yo todo. amo a Bruce Lipton, Claro, Joe Dispenza, tú sabes, que son los precursores de esta metodología donde tú dices, sí, yo sí puedo cambiar, claro, yo claro. sí puedo tener una nueva yo sí puedo construir un nuevo personaje, o dejar el personaje, mejor dicho, y que te salga tu verdadero ser. Tal vez ese es no sé, el mensaje más importante que yo le puedo dar a la gente es que no estás roto, que no pienses que estás roto, que hay algo mal contigo. La verdad es que todos en esencia trabajamos siempre en negativo, todos en esencia trabajamos siempre pensando que lo único que podemos hacer es una sola cosa y cuando descubres que no estás roto, simplemente que es la manera en la que tu cerebro funciona y que tú puedes modificar dentro de tu cerebro las cosas que de verdad necesitas hacer para que sea tu aliado y logras dar ese paso fuera de esa área de confort y te das cuenta que fuera de ahí hay un millón de otras cosas. Y yo soy un ejemplo de eso. Estos libros no deberían existir si yo me hubiese quedado con mi mentalidad anterior. Venderle las patentes de mis conocimientos no deberían existir tampoco. Todo eso surgió a partir de que yo salí fuera de esa área y empecé a ver una visión diferente de lo que yo era. Y todos podemos hacer eso. Mira, y hablando de la familia, yo que soy pro matrimonios, pro familia, ese papel que juega tu esposa en tu vida, Total. ¿cómo ha influenciado ella en todo este proceso? ¿Qué lugar tiene en este maravilloso momento de tu vida profesionalmente? Nosotros nos conocimos haciendo la maestría Ah, sí. en la Universidad Metropolitana en Venezuela. Y los dos tenemos tal vez la misma experiencia de mercadeo, yo más de ventas, ella más de mercadeo, y definitivamente ha sido una aliada en todo esto. Ella trabajaba para Samsung en el área de mercadeo y ahora trabaja conmigo. Ahora somos como que los partners tratando de llevar este mensaje tan poderoso a la mayoría de personas posible. Y, y los dos proyectos principales que tengo en la vida son mis dos hijos, que son a los que de alguna manera les he tratado de inculcar Inculcado. todo esto. Mira, yo tengo un cuento, no sé si tenemos tiempo. Sí, 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 al cuento Este, sí. eh, mira, somos tanto lo que la mente nos dice que en algún momento de sus estudios, mi hija viene y me dice, papá, ¿sabes que mi cerebro no procesa la matemática? Wow. ¿A qué te refieres con eso? No, mira, estamos viendo estas ecuaciones, ella estaba como en middle school. Estas ecuaciones, yo las entiendo creo que en la clase, pero cuando me voy a la casa a hacer la tarea no las proceso y le pregunté al profesor y él me dice que hay cerebros a los que se les hace muy complicado eso. Y yo estoy convencida que yo soy un caso de eso. Dije, coño, aquí ningún profesor va a convencer a mi hija de que su cerebro no está bien. Le digo, ven acá, tú eres bailarina. Tú acabas de hacer un show donde te cambiaste 8 veces de ropa. Hiciste 8 coreografías diferentes. Diferente. Lo que quiere decir que tu cerebro tiene una capacidad de manejo de variables totalmente, o sea, extraordinaria. ¿Qué te hace pensar que tu cerebro, no papá, es que es así y es así? Entonces, esto se convirtió en una creencia. Uh-huh. Y tu cerebro lo que hace es buscar evidencias de que esa creencia es así. Yo necesito quitarle esta creencia. Hice todos los ejercicios que yo hago con mis clientes sin que ella entendiera exactamente qué era lo que estaba haciendo. Ella se graduó de bachiller siendo la alumna número 1 en matemáticas. Lo que quiere decir que si nosotros no hubiésemos Mira. cambiado ese chip, esa Claro, sí, creencia en esa ese creencia momento, que la estaba limitando, que ella no sabía, pero te crece diste el cuenta resto tú. de su vida Así. con eso. Imagínate eso en un millón de otros aspectos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos jóvenes y es donde en adultos tú ves los cambios, pero en jóvenes es como que se exponencia un millón de veces más. Claro. Porque Claro, porque está más fresco ese claro, cerebro, entonces es más fácil el cambio de es hacerle el evidente. cambio. Sí, señor. Sí, bueno, quiero felicitarte por tu bella familia, por Gracias. tus libros y por todo lo que estás aportando a la humanidad, porque de verdad queremos más personas como tú aquí ayudando a que sí se puede, ayudando a hacerle pensar a las personas que sí somos capaces de tener una vida exitosa, de tener todo, de vivir en armonía, de vivir en abundancia, de vivir felices y no
arrastrando esa creencia de, bueno, no, es que todo en la vida no lo puedes tener. Sí lo podemos tener Por todo. supuesto que sí. Por supuesto bueno, que tú sí. eres un ejemplo de eso. Yo soy un ejemplo y muchas de las personas que han trabajado conmigo son un ejemplo. De nuevo, el creerte que no te lo mereces o que estás roto, eres mucho más que todo eso. Eres mucho más que todo eso. Y entender cómo funciona el cerebro tal vez es la parte principal de salir de esa área de confort. Y me encanta trabajar en eso con mis clientes porque los cambios profundos vienen a través de ahí. Entonces, es lo que hace diferente mi trabajo con cualquier otro consultor de negocios, es que yo le doy mucha importancia a eso. Porque he reconocido que gran parte, imagínate que somos una esfera, una pelota. Para movernos adelante tenemos que tener cierta forma esférica. Y cuando esa parte personal de creencias está rota, es como que a esa pelota le falta una parte. Y aunque la empujes con todas las ganas que tú tienes, sin dirección. No va a rodar. No va a rodar porque le falta una parte. Entonces, tal vez mi mensaje es que eres mucho más que el título universitario que tienes, eres mucho más que la posición de trabajo que tienes en este momento. Descubre quién eres, descubre tu esencia y aprende a monetizar esa esencia de manera efectiva para ti. Bueno, Luis, gracias a Luis Piñate por todo lo que nos ha dejado en el día de hoy. De verdad, súper agradecida y aquí te queremos más. Esto no termina aquí. Y mira, esto es una historia que comienza, porque yo de verdad sí estoy súper ilusionada, quizás esa es la palabra, con que yo pueda llegar a trabajar contigo y poder poner todos mis sueños y todo mi propósito en un mentor como tú. Me encantaría, claro que sí. Así que muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bueno, chao, chao. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Real Miami nos acompaña. Ha sido el testigo de estos testimonios y de este momento tan importante. Y bueno, aquí le dejo todo lo de Luis para que lo sigan, para que lo busquen, para que sigan aprendiendo y nos vemos. Acuérdense de darle like aquí a YouTube y continúen siguiéndonos. Chao, chao. Chao.